a mí a veces me duele cómo se basan en una política de ataques personales, cuando tenemos tanto que solucionar en un país que tiene tanto futuro y un circuito que tiene muchísimo futuro de gente con gran talento. Y esta es una elección que yo considero trascendental porque el país está envuelto en una deuda enorme. Aquí el gobierno que entre o que esté favorecido en estas elecciones, yo creo que va a tener un reto tan grande que tiene que ser una persona con experiencia, capacidad, voluntad y rectitud. Rectitud. Entonces, me duele también haber visto esos debates presidenciales que veía que en lugar de contestar preguntas estaban era uno diciéndole al otro en medio del debate. Entonces, en eso se basaron. Yo por eso no tengo por qué, digamos. Hoy está televisiva. ¿Será porque la estaba viendo en la televisión? ¿Cómo estás, Ana Irene? Candidata por el circuito 81, papeleta número 7 en Chepo y Chimán, Balboa, Taboga. Me lo aprendí. Chepo, Chimán, Balboa y Taboga, Guillermo, el circuito más lindo de la República. Allá estábamos caminando, ayer estuvimos en el área de Tanara hasta muy tarde y la verdad es que nos sentimos con un gran recibimiento de la gente ansiosa a que se llegue el día 5. Muy, muy contenta. Y mañana viernes me toca la gira al Bello Golfo. Así que mañana me vas a ver por el distrito de Balboa. Por el Bueno, distrito de Balboa vamos a estar mañana. bueno, hay que tener mucho cuidado porque siempre me han dicho los pobladores de allá que nos escuchan que misteriosamente el día de las elecciones aparece gente, ¿no? Que nunca han visto. A votar. Eso es A una de las votar, cosas sí. que nos proponemos ver si mejoramos, Guillermo, porque la verdad es que ahí ya tenemos que ver cómo creamos empleo. Ellos migran a la ciudad porque si estás en San Miguel, eres oriundo de la Guinea, de Saboga, de la Esmeralda de Ensenada, te gradúas de tercer año, que ahora le dicen premedia, porque ahora cambió, en mi tiempo era primaria, secundaria, bueno, premedia y media. Entonces, si te gradúas en premedia, solamente de ahí tienes que venir a la ciudad para terminar tu sexto año, tu bachiller. Entonces, ese es un tema. El segundo, el tema del empleo. Entonces, por eso ves población, muy niños que viven en la isla o adultos mayores. Entonces, ese es uno de los temas que tenemos que ver como un lugar tan lindo turísticamente, cómo realmente podemos generar empleo y ese está dentro de nuestras propuestas de trabajo, crear, generar que la hotelería, que el tráfico, no solamente de turismo internacional, sino de turismo nacional, sea más fluido. Y para eso tenemos que abrir el canal a diferentes medios de transporte. No sé si te ha tocado, aquí tienes en tu programa muchos especialistas en el turismo, que a mí me ha tocado escuchar, creo que es el programa que sigue después de mí, o por lo menos era así antes, que te decían cuánto vale un pasaje a Contadora y cuánto te vale uno a Cartagena. Entonces, la diferencia a veces te sale más caro turismo interno que internacional. Y hay una sola ruta de una o dos compañías de ferry que viajan. Entonces, eso yo creo que es uno de los temas que vamos a ver con prioridad. Y así que el lugareño, el sanmigueleño, el gonzaleño, el sabogano pueda permanecer en su lugar, pero con una buena oportunidad de empleo, ¿no? Porque son gente muy trabajadora. Ya como tú sabes, la pesca está muy golpeada. Y lo mismo pasa con el distrito de Taboga, con los dos toques oriente y occidente. Así es que estamos en el plan de que eso pues se pueda Te digo llevar a cabo. te digo una idea loca que hace rato que yo la vi. Sabes que para ir a San Blas por tierra hay que pasar por Chepo y ya después subes, ¿no? Tiene una carretera que está vuelta a leña y que por alguna razón los gobiernos han decidido olvidar esa ruta. Alguna vez la tiraron bien y después se olvidó. Y está lo que están haciendo el puente sobre el río Bayano, el puente en Puerto de Coquira, que va a terminar hacia el Pacífico. Ahí se va a dar el fenómeno de que va a tener la posibilidad de que las personas que van a Gunayala en la mañana, que se van a las 5 o 6 de la mañana, suban, van al Atlántico, la pasan bien y todo lo demás, y que regresan antes de las 8 de la noche, 7 de la noche, puedan en algún momento en el futuro
pernoctar en Chepo y entonces ir al día siguiente al Pacífico, que pueden disfrutar de las playas del Pacífico y de por ejemplo, Chepillo. O sea, ahí hay un circuito turístico espectacular de 48 horas. Buenísimo. Y que lleva a alguien a ver el Pacífico y el Atlántico en menos de 48 horas. Y te digo todavía más, nosotros tenemos en el plan y en las propuestas que están en todas nuestras medios de comunicación digital una ruta étnica y cultural que encierra lo que usted ha planteado. O sea, que se vea las comarcas, el grupo Huounán que tenemos en Piriatí, en Ipetí, en Majé Cordillera y en Majé de Chimán. ¿Qué turista no quiere conectarse de una manera autóctona con la naturaleza? O sea, que venga un europeo, una persona de Australia, de Oceanía, de Estados Unidos, de Canadá, que no se han visto nunca tan cerca de una comunidad que todavía guarda su lenguaje, sus artesanías, su baile, su danza. Y casualmente ayer discutíamos eso con los líderes nuestros del área de Piriatí y Petí. Me decían, nosotros lo que queremos es que se vea distinto el pueblo indígena, que se vea con otros ojos y a nosotros nos toca en el circuito velar por el pueblo en Verá. Claro, tenemos en la frontera, somos vecinos de Loguna y tienen al grupo entonces Nove en el lado de Bocas del Toro, pero yo considero que eso que tú has dicho, cuando una persona quiere hacer un stop o un alto en Panamá 24, 48 horas, puede perfectamente irse al este, visitan las cuevas, ¿verdad? Del Bayano, hacen un paseo por el lago Bayano, siguen a Piriatí y Petí y por qué no pasan hasta Chepillo, ¿verdad? Que es depende de la lancha, es un viaje de hora y media desde el puerto de Coquira afuera. Y yo creo que eso sería una experiencia inolvidable para una persona que está acostumbrada a ciudad, a edificios, a concreto. Hoy día lo que se busca es conectar con la naturaleza. Y eso es lo que tenemos nosotros en, en, en bruto en este circuito. Entonces, ¿por qué no el histórico pueblo de Chimán, que tiene una de las iglesias más antiguas de la República de Panamá? Taboga, este año, Guillermo, 2024, se celebran los 500 años de fundación de Taboga. Entonces, yo creo que aquí tenemos que trabajar en función de una autoridad del turismo que de verdad se preocupe, que atienda a las autoridades, lo cual lastimosamente no pasó en estos 5 años, a pesar de nuestros esfuerzos de contactarnos con las autoridades del turismo. El fondo del BID, que yo hablé aquí en este programa durante estos 5 años, que te acuerdas que te dije, está por ejecutarse por el tema de desecho, veredas, agua. Nosotros no vimos absolutamente nada de eso en esta administración, a pesar de haber hecho un acto anunciando este fondo de apoyo de 5, no me acuerdo ahora mismo, o 7 lugares turísticos de la República, entre los que está Taboga. Estaba Pedací, Santa Catalina, Isla Colón, Boquete, Taboga, parece que el Golfo de Chiriquí, Boca Chica y otros que ahora, San Blas y otros. Entonces, yo creo que es importante eso. Nosotros tenemos mucho por hacer. Lo que tú has mencionado de la carretera es fundamental. ¿Cómo es posible, Guillermo, que hoy día no tengamos esa Panamericana, que apenas sales de Cañita, eso es un desastre hasta llegar a Agua Fría, eso es hueco tras hueco, y por supuesto entorpece cualquier circulación de cualquier tipo y ni siquiera me he ido al tema agroindustrial que puede desarrollarse perfectamente en esa zona nuestra, ¿no? Pero sí se necesitan voluntad y nosotros, esta diputada tiene toda la voluntad de ese trabajo y de dejar un legado en cuanto a ese desarrollo y ver a mi pueblo de Chepo que tengan un estadio de fútbol que estamos ya culminando, un estadio con especificaciones FIFA que está culminándose en Higuera. Y aquí paso a aclarar una situación que se dio ayer. Ayer el contratista sacó del estadio un material por ya haber estado no en ópticas condiciones y simplemente lo sacó para reemplazarlo. Pero hubo alguna información malintencionada diciendo
que nosotros estábamos sacando ese material porque la obra no iba a continuar. O sea, aprovecho este espacio para decir que la obra va en firme, que la grama ya está en el barco, en el contenedor que viene a Panamá, lo mismo que las gradas que se instalan la próxima semana, y este estadio va a ser una realidad. Que estamos tarde y que a mí me hubiese gustado que estuviese más temprano, sí. Lastimosamente hubo 5 años de atraso durante la administración 2014-2019, que por ser una obra con algún matiz político la dejaron olvidada, y nosotros la retomamos de 2019 en adelante y estamos trabajando en ese proyecto en el mismo centro de Chepo. Que Chepo es, y casi todo el circuito 81, tiene el mismo problema que tiene casi todo el país rural, que cuando se va a hacer una obra, si el representante es diferente del alcalde, no se hace nada, y viceversa, ¿no? O sea, una autoridad bloquea a la otra porque depende de quién sea el gobierno. Como el representante sea contrario al gobierno, se fregó todo. O el alcalde sea contrario al gobierno, se fregó todo. Digo, también está el caso de Taboga, ¿no? Que tenía el mismo alcalde, el mismo presidente y no hicieron nada. Pero te das cuenta del desastre y en el gobierno anterior a ese, peor aún. Y los que la pagan son los pobladores que se mantienen en un atraso en el año 2024, donde no debería existir ni una sola comunidad muy bien conectada. Y sobre todo porque no estamos hablando de una población entre la cordillera central después del volcán Barú. Estamos hablando de Chepo, Chimán, Balboa. O sea, estamos hablando de cosas que están muy cerca del centro de la ciudad. Estamos hablando de la provincia de Panamá. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que no tenemos conexión de celular, apenas tú sales de X o Y lugar, tú te quedas, Dios mío, ¿cómo vas a pretender que se desarrolle la educación, el turismo? Es algo tan básico. Y bueno, ya te toqué el tema del agua, que aquí en realidad no hay un solo corregimiento, uno de los 24, uno que yo te puedo decir que tiene agua 24/7. Si es, por ejemplo, Tanara, se suple con cisterna. Unión de Azuero, Chichebre, Tierra Prometida. Si vas a Chepo, a cada momento, a pesar de haber sido instalada una planta potabilizadora en el centro de Chepo, en la administración del diputado Hernán Delgado y Ricardo Martinelli, no se le ha dado mantenimiento. Las cosas sin mantenimiento no funcionan después de un tiempo. Si me voy a Taboga, yo creo que aquí somos ya expertos en lo que ha pasado en Taboga en estos 5 años con esa alcaldía. La isla se ha deteriorado mucho. Yo estuve ahí el jueves pasado. Las veredas, nosotros tenemos junto a nuestros candidatos alcaldes un proyecto de poner mi pueblito para que se vea los visitantes el Taboga como era antes. Tenemos un proyecto de adecuación de veredas y vías de acceso, un proyecto de solucionar ya definitivamente el problema que tiene el agua. Ahí hay una planta desalinizadora que tiene un costo de mantenimiento sumamente elevado, y cómo tú puedes mantener el turismo con esa problemática. Ahí hay N cantidad de hoteles de todas las categorías que con quienes yo converso muy de cerca, con el señor de Palas, Taboga Palas, con la señora de Villa Caprichosa, Vereda Tropical y otros, y me dicen, con esta herramienta todo aquí puede fluir, porque está a 20 minutos de Panamá, de Amador, y el viaje puede ser ida y vuelta una tarde, puedes ir a cenar y regresas, o almorzar o como sea, y está accesible. Lo mismo pasa, Guillermo, con el archipiélago de las Perlas. Tiene una población que puede perfectamente sufragar sus gastos y tener una vida digna solamente con el turismo. Tenemos una joya en bruto en Saboga, San Miguel, La Esmeralda, La Ensenada, por supuesto Contadora, que es la más conocida, que es parte del corregimiento de Saboga, y otras. Entonces, tenemos eso en mente. Me piden también muchos más campos de juego.
me refiero a deporte, en las diferentes comunidades, no solamente de corregimiento, sino comunidades. Y me pide también, que esto sí me entristece muchísimo, la educación como está, salones sin mantenimiento, sin baños adecuados, ya se han quedado muy chicos y se siguen las mamás matriculando a los niños y ya no hay espacio en el aula, la escuela en el llano. Me comentaba la directora el domingo que tiene a un profesor dando clase en el pasillo. Entonces, cuando yo les pregunto a ellos qué pasa con el FESE, me dicen, diputada, lo que pasa es que el FESE, si bien es cierto, no es que sea lo que sufraga todos los gastos, es muy difícil de ejecutar. O sea, tienen un tema burocrático muy lento. Y tú sabes perfectamente, Guillermo, que cuando hay una necesidad que se daña, no sé, una banca, un salón de informática, hay que solucionarlo ya, porque los niños están perdiendo clases. Entonces, eso ha sido todo un tema porque yo vengo, como tú sabes, de la empresa privada y a veces uno no está acostumbrado a esa burocracia gubernamental en la cual yo no estoy de acuerdo, Guillermo, porque yo siento que muchas veces te ponen pasos que son gastos de recursos y pasos que a veces parecen ilógicos, pero es el sistema como está ahora mismo. Entonces, es por eso que nosotros, vuelvo y repito, tenemos esas propuestas, sabemos cómo llevar adelante los proyectos y Dios primero, a partir de junio, con el apoyo, por supuesto, de los moradores del circuito 81, vamos a echar esta propuesta adelante y ojalá sea con la presidencia de nuestro candidato José Raúl Mulino, pues, que es el candidato pues del partido nuestro, ¿no? Anirene, permíteme irme a la pausa de una vez. Te iba a hacer un comentario, pero después nos vamos de adelante. Anirene Delgado, candidata del circuito 8-1 por la papeleta número 7 de RM, está con nosotros aquí en la mañana en Compo Radio. Ya estamos de vuelta con Anirene Delgado, muy guapa como siempre, televisiva hoy. Anirene, te iba a decir algo. Te estaba escuchando, estaba pensando la importancia que es poner un buen diputado en la asamblea que entienda qué es eso del presupuesto. Porque mucha gente va a la comisión de presupuesto de la asamblea que se termina convirtiendo en una cosa tumultuosa y en un show de circo. Tú te robas la plata, no, que tú... Y al final el presupuesto queda igualito como entró o peor. Después del show, o sea, todo el mundo hizo el show de que yo estaba preocupado por el presupuesto, cuando en realidad eso no funciona así, tú lo sabes, tú has sido diputada, suplente. Eso se negocia antes de que llegue a la comisión, precisamente para que las comunidades no terminen recibiendo un candidato a diputado y pidiéndole cosas que se le deben pedir a un representante de corregimiento o un alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde y el representante de corregimiento no disponen del presupuesto asignado por la asamblea para lograr esos fondos, independientemente de cuál es su signo político. Sería mejor si es el del presidente, pero no tiene que ser así. Pero ¿qué pasa? Como elegimos a los que elegimos, de la forma que lo hacemos, entonces llega cualquiera, las grandes bancadas deciden quién va a esas comisiones que son tan importantes y pasa lo que pasa. O sea, tenemos gente que dice, pero ¿por qué no me arregla la calle? No, es que el Ministerio de Obras Públicas no se le asignó presupuesto para eso. ¿Por qué? Ah, porque el diputado que tiene que ver con eso no sabe del tema, es un especialista en fútbol, es una persona que es especialista en pescado, lo que sea. Pero o sea, la asamblea necesita gente que entienda el país, que entienda la administración, porque lo que sucede en la asamblea tiene que ver con que tu foco al frente de tu casa funcione o no, con que te hagan la acera o no, con que el tanque séptico funcione o no, con que haya empleo o no. Entonces ahí es donde yo creo que espero que esta elección haya logrado que por una vez la gente sea consciente de a quién va a llevar a la asamblea. Que gente con experiencia, pero también gente preparada. Yo creo que tú has tocado un punto fundamental y tengo varias cosas que comentarte, Guillermo. Primero, que es una persona que se vea la trayectoria. Esta diputada pueden buscar, y no tengo rabo de paja de ninguna clase, ni jamás en mi historia he tomado ventaja de ningún apoyo, beca, auxilio, nombramiento de ni mi persona ni ningún miembro de mi familia.
¿Y por qué eso es importante? Porque eso sienta un ejemplo. Aquí hay muchas personas que dicen ser independientes y que cuando uno va a buscar tienen auxilio económico, que no es que sea malo, porque todos nos podemos merecer un auxilio siempre y cuando se cumplan con los requisitos. Pero yo creo que no se deben tolerar los dobles discursos. Van y predican una cosa y hacen otra. Que yo pertenezco a un partido político tradicional, sí. Que yo creo en que la democracia debe basarse en partidos políticos, también. Pero yo creo también en que una persona que quiera ir a un puesto público para servir debe tener una trayectoria y se debe exigir que se presenten hojas de vida, porque aquí se escudan mucho en el fuero, que si solamente tanto, porque puedo correr, no puedo correr. Señores, aquí tiene que haber una ética y moral para que una persona que ha sido, digamos, parte de algún acto ilícito no nos represente ni en juntas comunales, ni en municipios, ni mucho menos en la Nacional de Diputados. Entonces, yo creo que es importante que no cataloguemos por partido o no partido. Esta es una elección, ese es mi sentir, que se trata de la persona, del candidato. Esa es mi opinión. Y se trata del candidato porque aquí ya todos existen medios digitales para investigar y saber quién es Guillermo Ruiz, quién es Ana Irene Delgado, quién es Juan Pérez, que van o no optar por una posición. Que se necesita experiencia, claro que se necesita experiencia. En una comisión de presupuesto que en este periodo estuvo totalmente controlada, total y absolutamente controlada por el partido en gobierno, y que realmente nosotros tenemos la obligación, ¿verdad?, como parte del circuito 8.1 de velar, si bien es cierto, nosotros no podemos hacer obras, pero sí nosotros podemos gestionar. Y en esa gestión incluye sentar al ministro de Obras Públicas y preguntarle por qué desde el 2019 lleva prometiendo la carretera panamericana y ya se acabó el gobierno y todo quedó nada más licitado. Ni los paliativos se llegaron a hacer. ¿Por qué, a pesar de toda la lucha que yo tuve con 3 o 4 proyectos de ley que yo considero fundamentales, como el de educación física escolar, ahí está engavetado en la Comisión de Educación porque no quisieron discutirlo, porque se basan en que el Meduca no envió la opinión? Eso no es trabajo de nosotros, eso es trabajo de Meduca dar una opinión. Y Guillermo, todavía no se ha reglamentado la ley de incentivos tributarios al deporte, a pesar de ser de ley de la pública, ya tiene un año. Ya tiene un año porque lo cumple en junio de este año y no lo han reglamentado. Entonces, ¿por qué hay que tener conocimiento y no llegar a calentar silla? Hay que tener conocimiento porque es la única manera que los proyectos avancen. Y no es que yo estoy diciendo que para ser diputado hay que tener tal carrera o tal otra. Yo creo que hay que tener voluntad y experiencia para poder llegar a hacer la diferencia. Y eso es lo que el elector, en mi humilde opinión, debe basarse. Aquí hay mucha campaña de desinformación, mucha campaña sucia. Aquí se firmó un pacto ético y siguen dando mala información en redes sociales y muchos ataques personales que yo considero que no son apropiados para una fiesta electoral, que es lo que vamos a tener aquí en 10 días. Entonces, vuelvo y te repito, Guillermo, nosotros tenemos toda la voluntad de querer hacer las cosas, no porque queramos escudarnos en un gobierno o en una empresa, en una Asamblea Nacional, no, porque esta diputada, como tú bien sabes, soy abogada, soy socia de un despacho de los más antiguos de la República de Panamá. Tengo la posibilidad de tener contactos internacionales por la carrera y las oportunidades que he tenido, y yo quisiera dar eso a nuestro circuito. ¿Por qué? Porque aquí no solamente tenemos que basarnos en la ayuda nacional, ahí tenemos la Escuela de Qatar, que hoy en día ha podido hacerse un mejor trabajo bilateral con el Estado de Qatar. No se hizo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Meduca no lo hicieron, y la escuela está ahí, que está muy bien que esté, pero se ha debido, no quiero decir, se ha debido tener una mayor relación de intercambio
de cooperación con una misión que está instalada en Panamá. Lo mismo pasa con la escuela IPT México-Panamá, que cumple aniversario el lunes. Esa escuela está instalada en Tanara y se debe tener una mejor relación. Hay un departamento que se llama Cooperación Internacional del Meduca. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, cuando uno se trata de tocar esa puerta, ya entonces uno está interfiriendo en el trabajo de los demás. Entonces, son situaciones que se dan, pero nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. En el caso de Cañita, tenemos una escuela que tiene todos los requisitos para hacer hasta bachiller, pero solamente tiene premedia. Y nosotros vamos a lograr que tenga bachiller porque hay el espacio. El espacio. En el tema de vivienda, que las personas que llevan tiempo viviendo en Tanara tengan su título. Esa barriada se llama La Balbina. ¿Cuánto tiene Balbina de tiempo que fue ministra de Vivienda? No me acuerdo. Ese tiempo tienen esas personas allí. Las pasaron del Chorrillo, de San Felipe a Tanara. No tienen título, Guillermo. Más de 15 años. 15 O años 20, esperando. cuidado, 20, no va sé. para 20, esperando, sentadas esperando. Y sin un título usted no puede tramitar nada en el banco. Y ni en ningún otro lugar. Entonces, Que lo pudieron haber tramitado, este gobierno, porque que yo sepa, ya se va muy bien con el gobierno. Está ahí de asesora con el candidato. Así que pudieron haber tramitado, o sea, que lo tiraron ahí. Esa es la palabra correcta, lo tiraron ahí y lo dejaron ahí. Entonces, lo tiraron y lo dejaron ahí y no puede ser. Entonces, son tantos los temas que a mí a veces me duele cómo se basan en una política de ataques personales, cuando tenemos tanto que solucionar en un país que tiene tanto futuro y un circuito que tiene muchísimo futuro de gente con gran talento. Y esta es una elección que yo considero trascendental porque el país está envuelto en una deuda enorme. Aquí el gobierno que entre o que esté favorecido en estas elecciones, yo creo que va a tener un reto tan grande que tiene que ser una persona con experiencia, capacidad, voluntad y rectitud. Rectitud. Entonces, me duele también haber visto esos debates presidenciales que veía que en lugar de contestar preguntas, era uno diciéndole al otro en medio del debate. Entonces, en eso se basaron. Yo por eso no tengo por qué, digamos, decir que uno de los candidatos no fue porque eso fue una pérdida de tiempo. Eso fue una pérdida de tiempo entre una cosa que le dicen al otro, una cosa que le dicen al otro y después hagan el resto. Entonces, yo creo, Guillermo, que aquí hay que ver mucho eso, cuál es el entorno profesional de la persona, la trayectoria que ha hecho, leer las propuestas. Yo no me presento en ninguna casa si no paso allí mínimo 10 minutos dialogando. Por eso es que las caminatas duran 6 horas. No, conversar con la persona. Tomo nota de las necesidades. Hay un problema grandísimo en Tanara de las aguas negras. Se están botando por todo, por los tubos, están todos reventados allí. Ayer estuve allí, lo vi, y un problema de inseguridad. Ya no hay tranquilidad ni paz para esas madres que dejan esos niños en sus casas y ellas están trabajando con una tranquilidad que ese niño esté en su casa. Por eso es que nosotros nos proponemos llevar de nuevo las Olimpiadas Interdistritales del Circuito 81, llevar de nuevo Fundación La Providencia a los actos culturales del Circuito 81, folclor, danza congo, la orquesta de cámaras, pintura, ballet, todo eso se daba, para quienes no saben, en el periodo en que Hernán Delgado fue diputado y Ricardo Martinelli fue presidente. Entonces, yo creo que debemos empezar a ver cosas tangibles. Hoy día, cuando voy caminando, 2 o 3 niñas me dicen, nosotros estamos estudiando música porque aprendimos el amor por la música en Fundación La Providencia. Eso lo vivo yo que camino. Entonces, yo creo que aquí hay que empezar a ver las realidades antes de hablar. Hay que hay muchas personas que solamente están en una oficina refrigerada y opinan.
Entonces, yo pienso que antes de opinar, salgan al campo y palpen lo que nosotros que caminamos vemos, que tienen todos los estudios. Esas personas por ahí así, tienen todos los estudios, pero a lo mejor no tienen la práctica. Entonces, eso es importante. ¿De qué decir de la basura? Aquí no se está recolectando basura en ningún lado de mi circuito, ni nada de esas cosas. El vertedero en estos días se incendió. Entonces, yo creo que es importante escoger a personas que tengan esas, que ustedes sepan cuáles son las propuestas, que vean qué han hecho, qué han ejecutado, a dónde han llegado y escoger esa persona que esté en la asamblea representando, en el caso del 8-1, cerca de electores, 48,000 a 50,000 electores, una población cerca de 80,000 personas. Chepo, Chimamba, Luis Boga. Entonces, eso y Guillermo, con mucho optimismo, estamos aquí ya a un jueves de antes de las elecciones, que nos quedaría nada más el jueves 2 de mayo, que no sé si ese jueves es veda o no, pero aquí vamos a estar, si se puede y se permite, creo que todavía se puede comentar de eso, ¿no? Y yo creo que la dupleta nuestra con el diputado Hernán Delgado como suplente nos da a nosotros esa experiencia de años, no solamente experiencia política, sino experiencia de trato, de conocer la cultura del campesinado, de los colonos, del pueblo indígena y de todo lo demás. Esta diputada es la única mujer en la papeleta del 8-1, no hay otra mujer. Somos 9 candidatos a diputado. Nunca en la historia han habido tantos candidatos a diputados en el circuito 8-1. Y yo voy por 2 banderas, por la bandera del RM y por la bandera del partido País. Y nosotros estamos dispuestos y entregados a hacer un trabajo por el bien de toda la población, pero mi norte es la mujer, la juventud y la niñez. Que los demás son importantes, sí, pero yo creo mucho personalmente en sembrar en nuestra juventud nuestro futuro. Y hay tantos jóvenes con talento que he recorrido yo en estos 3 meses de campaña desde que iniciamos, febrero, marzo, abril, ¿sí? Desde que iniciamos que realmente a uno eso le da todavía más ganas de seguir. Y son caminatas muy largas, son caminatas de 6 horas, de 7 horas, aunque parezca inverosímil, pero es así. Y son lugares mucho de difícil acceso y otros menos de difícil acceso, pero sí con muchos problemas. Entonces, Guillermo, te invito a que vengas ese día. Ojalá se pueda cubrir las elecciones desde Chepo a algún punto. No sé tu ruta todavía de Radio con ese día, pero sí, vamos a estar muy pendientes del proceso. Y bueno, no me quiero ir del programa sin decirte que lo que comenté con tu colega de la televisora, de la que hablaba, fue la visita a Luis Almagro. Una visita que tuve, no es la primera vez que visito. A Washington, en la OEA, Organización de Estados Americanos, en la sede de la capital de Estados Unidos. En la sede de la capital de Estados Unidos, valga decirte aquí que no es la primera vez que yo me reúno con Luis Almagro, lo he hecho en numerosas ocasiones antes de la candidatura de José Raúl Mulino, precisamente para plantearle nuestra preocupación de la candidatura del partido realizando metas. Cuando vimos los movimientos que habían sobre la vicepresidencia de la señora Marta, que no recordarás cuando se nominó de vicepresidente y luego pasó lo que pasó, me trasladé a petición del partido y como ex embajadora, diputada suplente y candidata a diputada, y conversé y le expresé la preocupación. Importante que se sepa que la OEA no interfiere en asuntos internos de Panamá ni de ningún país, pero sí tienen el rol de observar, de vigilar, así como lo hicieron en procesos electorales recientemente en Guatemala con el presidente Arevalo. Estoy segura que lo van a hacer en la de México, la que viene de Dominicana y en otras que vienen ahora en este año, que son muchas, las de este continente.
incluyendo la de Estados Unidos en noviembre. Entonces yo le planteé a Luis y también he conversado con el embajador Rubén Farge que venía a plantearle una preocupación. Ellos, como saben, la delegación de la OEA estará en Panamá instalada en unas horas y esa misión tiene dentro de su agenda el tema de la demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura de José Raúl Mulino. Uno de mis temas fundamentales fue lo que dice la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, del derecho a elegir y ser electo. Y además de eso, le planteé en 8 puntos los artículos del Código Electoral que establecen la legitimidad de esa candidatura. Recibieron la carta y estoy segura que se le va a dar la observancia, vigilar y la seriedad que un caso como este amerita. Ya saliéndome de la parte legal, le planteé que nosotros lo único que buscamos es que se respete la voluntad del pueblo, es decir, que se elija quien quiere la mayoría de los panameños, que sea el próximo presidente. Entonces, estamos pues en la espera. Hoy ahora, en unos pocos minutos a las 9 de la mañana, tengo una reunión, luego te relataré, que tiene que ver con ese tema del que yo te estoy planteando. Y pues estaremos muy pendientes. Esto a la par del caminar que tengo en el circuito, que todavía me faltan algunas comunidades por recorrer y que pues lo vamos planeamos culminarlo ya antes del 2 de mayo. Es bien interesante, pues es que no es que todo el mundo pueda agarrar el teléfono y llamar al secretario general de la OEA, que también habla muy bien de los contactos internacionales que tiene Ana Irene y que de una forma u otra son para respaldar el proceso democrático. Es que no estamos hablando de otra cosa. Un proceso democrático que lamentablemente se ha visto tocado por una elección en la cual los actores institucionales han amagado con querer ganar en la mesa y no por los votos. Totalmente de acuerdo. Y tú no puedes pretender ganar una elección por ir bajando a todo aquel que vaya de primero en la encuesta. O sea, es irracional. Yo creo que se han dado cuenta del liderazgo del partido, no solamente en el puesto de presidente, sino a nivel nacional en los cargos de elección, que creo que me compartiste ayer una encuesta que decía claramente la intención del voto en los diferentes partidos políticos. Y yo creo que es allí esa clase de, digamos, un poco desesperación, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Aquí vamos a estar muy pendientes de eso, Guillermo, y te agradezco todo. Para cerrar, para cerrar, nada más que esa encuesta que te mandé, que no es la primera, y que pues da la intención de voto para diputado en buena parte de los circuitos del país, da una distancia importante de los candidatos de RM con respecto al resto. Ya ni siquiera te voy a decir alguno. Del resto están 10 puntos, 12 puntos de distancia, que es mucho, sobre todo cuando es una elección de diputado. Te quería preguntar si tú lo estás viendo en el recorrido, o sea, si se puede palpar que hay esa diferencia. O sea, ya las personas están tan atentas a la información que cuando uno llega preguntan inmediatamente de parte de quién. Y hay un cambio de rostro positivo, 100% positivo, cuando se dice que venimos del partido RM. Yo no he visto lo mismo con otro. De 5 casas, 4 son afines al RM, incluso inscritos en el RM. ¿Explico? Entonces, eso es lo que yo he vivido en el 8-1. Y yo creo que es importante pues que se sepa eso y que realmente los que están aquí en la urbe, que a lo mejor no lo sienten, sepan que en las partes más, digamos, menos privilegiadas, ese es el sentir, ¿no?, de la población. No, y esa encuesta que te mandé es hecha en su mayoría mandada a hacer, pues, entre los que están en esa organización, por gente que apoya a candidatos que van de tercero y cuarto. No es por gente de RM, sino todo lo contrario. Y ya viste la distancia que hay.
O sea que es probable que si todo sale como ustedes lo están planeando, pues no sea una elección tan pareja como la han tratado de vender a algunos comunicadores sociales. Porque se nota en la calle bastante diferencia. Y por eso es que creo que han comenzado a salir algunas encuestitas que las que se hacen que en la tienda de la esquina, en la sala en el salón de la universidad, que son entre los amigos, ¿no? Y están tratando pues de darle la vuelta a algo científico. Y la verdad es la verdad. Yo creo que las cartas están echadas, Ana Irene. Las cartas están echadas y bueno, vamos ya a 10 días de elección. Ana Irene Delgado, Este, candidata a diputada por el circuito 81, por el partido RM, en la casilla número 7. Te mando un beso y un abrazo y nos hablamos la otra semana, ¿te parece? Hasta el 2 de mayo, Dios primero. Gracias, Guille. Hasta Chao. luego. Era Ana Irene Delgado con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com, don Diego Hurtado. Vamos a la pausa y regresamos.